¿Te imaginas que la caricatura que veías a los 8 años en Cartoon Network ya sabía exactamente por qué hoy, a tus 30, sigues obsesionado con alguien que no te ama? Lo veo realmente como es. Un cruel, manipulador e incorregible ángel. Harley Quinn, Jet Black y una niña sin nombre en el laboratorio de Dexter no son personajes al azar, y si te identificas con uno de ellos, estás viviendo en una prisión emocional. Lo peor es que lo viste de niño, te reíste y hoy lo estás viviendo, la dependencia emocional. Hoy vemos 3 presentaciones de la dependencia y la primera fase noventero se llama Amor Loco. El comisionado Gordon cae en una trampa del Joker y Harley Quinn. Batman llega y como de costumbre frustra el plan, y el Joker huye furioso porque Batman descifró su pista. De vuelta en la guarida, el Joker se obsesiona, necesita un plan nuevo para acabar con Batman. Está frustrado, una Harley juguetona intenta distraerlo y animarlo, y él arroja a la calle hacia un montón de basura. Y aquí es donde la cosa se pone personal, porque Harley tirada en la calle no se pregunta ¿por qué me trata así? Se pregunta ¿qué hice mal? Y empieza un flashback del destino. Flashback. La doctora Harley Quinzel llegó a Arkham ambiciosa y brillante. Quería tratar criminales de alto perfil y se encontró con el Joker. Ella llegó preparada para un monstruo, pero él le mostró otra cosa. Un hombre vulnerable, herido e incomprendido. Le contó historias de su infancia, todas falsas, aunque ella no lo sabía. Harley creía tener siempre el control, sabiendo que Joker no era más que un manipulador como otros pacientes, pero le hizo creer que solo ella podía entenderlo. Pero Harley no contaba con que iba a bajar la guardia y que el amor te hace impredecible. Se enamoró de la versión del Joker que solo existía cuando estaban solos en esa celda. Un día el Joker escapó, Batman lo capturó y lo devolvió a Arkham hecho pedazos, y Harley, al verlo así, se quebró. Esa misma noche salió a la calle, consiguió un arsenal, un disfraz y regresó para liberarlo. Ya no era la doctora Harley Quinzel, ahora sin pensarlo, era Harley Quinn. Harley decide que el problema es Batman. Si Batman desaparece, el Joker podrá ser feliz, así que idea un plan. Finge traicionar al Joker, tiende una trampa a Batman y lo encadena boca abajo sobre un tanque de pirañas. Y cuando le menciona que quiere casarse con el Joker, Batman se ríe. ¡Basta ya! ¡Me pones nerviosa! Batman trata de mostrarle la realidad a la víctima como tú cuando le dices, date cuenta, amiga. Él no te ama, no ama a nadie más que a sí mismo. Harley contesta, yo sé cosas de él que nadie más sabe, y Batman le demuestra, una por una, que todas esas historias son mentiras que el Joker le cuenta a cualquiera para manipularlas. Harley, desesperada, llama al Joker para probarle que ella sí pudo, que ella lo mató y cambiará por ella. Sí, como si estas cosas pasaran. El Joker llega y en lugar de admirarla, la destroza por completo, la golpea y la arroja por una ventana. Harley cae varios pisos y queda inconsciente en el pavimento, culpándose a sí misma por no haberlo entendido. La escena final es en Arkham. Harley Quinzel se recupera y tiene un momento de lucidez. Decide que se acabó, que va a romper la obsesión, que entendió quién es él realmente. Y entonces ve una flor junto a su cama con una nota del Joker y sonríe. ¡No! Tú probablemente ya viste este episodio y pensaste, pobre Harley, qué tonta. Y probablemente tienes un amigo, una hermana, tú mismo o tú misma, que lleva 3 años diciendo es que en el fondo es buena persona. A ver, noventero, pongamos las cartas sobre la mesa. Harley Quinn es el espejo más incómodo de cualquiera que ha confundido invertir en alguien con amar a alguien. La doctora Quinzel entra a Arkham diciendo, soy brillante, voy a curar al incurable. Y ahí está la primera trampa. En psicología esto se llama el síndrome del Salvador, la idea de que tu amor, tu paciencia, tu entrega van a reparar a alguien que ni siquiera pidió ser reparado. Y eso, noventero, no es amor, es ego disfrazado de entrega. Pero la segunda capa de la obsesión es peor. El Joker le cuenta mentiras y ella sorprendentemente termina creyendo. Y eso se llama disonancia cognitiva. Tu cerebro, enfrentando a la evidencia de que alguien te está destruyendo, prefiere reescribir la realidad antes que aceptar que tú elegiste estar ahí. Y luego viene el golpe final. El mismísimo Batman le explica punto por punto que todo es mentira. Le demuestra que el Joker no la ama, que no ama a nadie, que las historias que le contó a ella se las contó a otras 10 antes. Y Harley lo entiende. Por un segundo la doctora Harley Quinzel regresa, y algo tan sencillo como unas flores pueden regresarla al infierno. Lo peor de todo es que estoy seguro que tú y yo hemos visto eso con alguien a quien nos duele ver así.
Te lo explico cómo funciona. El abusador no te trata mal todo el tiempo. Eso sería fácil de abandonar. Te trata mal el 90% del tiempo y el 10% restante te da una esperanza. Y ese 10% es tan poderoso que tu cerebro borra el 90% restante. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas flores has aceptado después de que te dejaron temblando de miedo? ¿Y cuántas veces has dicho: es que cuando estamos bien, estamos muy bien, como si eso justificara las otras 23 horas del día? Harley Quinn es cualquiera que cree que si aguanta lo suficiente, si se entrega lo suficiente, si se anula lo suficiente, eventualmente va a recibir lo que merece. La escena final, en lugar de ser triste, es aterradora, porque Harley sonríe y tú sabes lo que significa. ¡Amiga, date cuenta! Pero espérate, noventero, porque esto es solo la primera fase. Harley representa la dependencia que se disfraza de amor romántico, pero hay otra, una que no va de salvar a nadie, sino de no poder soltar lo que ya está muerto. Para eso, nos vamos al espacio. Elegía de Ganímedes. El Bebop viaja a Ganímedes a cobrar una recompensa menor. La tripulación no tiene dinero, pero Jet Black, el capitán, tiene algo peor. Tiene un pasado que no puede soltar. Tiene en sus manos un reloj de bolsillo, el reloj que Alyssa le dejó. Retrocedamos un poco. Jet Black no siempre fue un cazarrecompensas, fue un buen policía. Y en esa vida estaba Alyssa, su mujer. Y un día, sin previo aviso y sin explicación, Alyssa se fue. Desapareció de su vida sin dejar más que silencio y un reloj que Jet nunca dejó de conservar. Se juró que si el reloj se detenía antes de que Alyssa regresara, no volvería a Ganímedes. Ahora, años después, Jet hace lo que haría cualquier persona que no ha cerrado una herida. Jet la encuentra, pero Alyssa tiene otra vida, otro hombre, otra ciudad, otra versión de sí misma que no incluye a Jet. Y cuando él llega, no hay drama. Alyssa lo trata con amabilidad, como se trata a un conocido del pasado que ya no pertenece a tu presente. Se ponen al día en sus vidas. Jet le dice que aquel día, al regresar a casa, solo encontró ese reloj con una nota que decía adiós, y quiere al menos una explicación que pueda cerrar el pasado. Y Alyssa le responde algo devastador: parece que para ti el tiempo en Ganímedes no hubiera pasado. Nuestra historia es muy antigua, me parece que ya la olvidé. No me sirve el tiempo que no avanza. Se despide y se va, y Jet se queda ahí paralizado, sosteniendo un reloj que ya no mide el tiempo de nadie. No entiende que Alyssa no le debe nada. La escena final es brutal. Jet descubre que el novio de Alyssa es un fugitivo y él quiere protegerla, diciéndole que debe entregarlo. Y es cuando ella por fin le confiesa porque nunca regresó. Al principio ella se alegraba porque al estar con él no tenía que hacer nada, no pensar en nada. Lo tomaba del brazo como una niña desprotegida, pero al final ella solo quería decidir cómo vivir su vida, aunque se equivocara en el camino. Jet termina yéndose, tirando al agua aquel viejo reloj que Alyssa le dejó. Y después, poco a poco, comencé a sentir que algo se estaba muriendo dentro de mí. Y aquí, noventero, es donde el golpe cambia de dirección. Jet Black está solo, y su único enemigo es una conversación que nunca tuvo. Mira lo que hace Jet durante todo el episodio. Busca una razón, algo que le permita decir: por eso dolió tanto. Y cuando llega, cuando la tiene frente a frente, descubre que la razón siempre fue él, y ni siquiera se había dado cuenta. Jet está atrapado por la versión de Alyssa que él construyó en su cabeza durante años, una versión que ya no existe y que probablemente nunca existió. Y esto conecta con algo más jodido todavía: la falacia del costo hundido. Los humanos tenemos una tendencia irracional a seguir invirtiendo en algo, una relación, un trabajo, un proyecto, solo porque ya invertimos mucho. Porque admitir que fue en vano duele más que seguir perdiendo. Jet Black lleva años invirtiendo en el pasado, y Alyssa se lo dejó en claro: parece que el tiempo en Ganímedes no ha avanzado para ti. Ella se fue sin explicación, y probablemente fue injusto para Jet, pero pasaron años y Alyssa rehizo su vida. Y cuando Jet aparece, ella no le debe el cierre que él busca, porque el cierre no te lo da otra persona, sino tú mismo. No debemos olvidar el pasado para aprender de él, pero mirar con tanto anhelo esa puerta que se cerró sin ninguna explicación te aleja de las puertas que se están por abrir. ¿Por qué sigues conservando el objeto de alguien que ya ni siquiera sabe que existes? Ha llegado el momento en que tires esas cosas de tu vida que no te dejan avanzar, y como decía José José: ya lo pasado, pasado. Aunque no lo creas, esas cosas que te recuerdan a esa persona no te dejan avanzar. Y ahora, noventero, quiero que te prepares.
porque hasta aquí hemos visto dos formas de dependencia, la que se disfraza de amor y la que se disfraza de lealtad. Pero hay una tercera forma, una más peligrosa, una que va de obsesionarte por una migaja de afecto. Ojitos bonitos. Todo empieza con un gesto mínimo. Una niña de ojos de anime camina por la acera arrastrando su conejo de peluche. Una espina se engancha en él, se le cae sin que se dé cuenta. Dexter recoge el conejo, corre, alcanza a la niña para devolvérselo. Se miran un segundo y Dexter sale corriendo. Una cortesía automática, algo que haría sin pensarlo. Le cambiaría la vida para siempre. En la cabeza de la niña, Dexter no lo hizo por amabilidad, sino por amor. ¿Qué pasa por tu cabeza para pensar que un gesto amable puede representar amor? Ya en la escuela, Dexter termina su examen antes que todos, y como sus compañeros lo odian por ser tan mamón, él voltea hacia la ventana, y ahí está. ¡Oh, por Dios, tengo miedo! La niña de ojos de anime mirándolo fijamente, sin pestañear, como cuando te le quedabas viendo la que te gustaba, como si eso fuera a hacer que se levantara y te fuera a besar. Después de clase, Dexter abre su casillero para guardar los libros, gira la cabeza y ella está otra vez. Detrás de él, Dexter huye aterrorizado a casa, y cuando llega, sin aliento le cuenta todo a Didi, y le describe esos ojos de anime con lujo de detalle. Didi lo interrumpe. Alguien vino a visitarte. Es ella. Está en su casa. Dexter corre al laboratorio, pero la niña aparece ahí también, y le devuelve su libro de ciencias. Dexter le agradece, pero ahora pide que se vaya, pues a este punto ya se siente acosado. Pero ella confirma que ahora es su novia, porque en su cabeza lo es. Pues soy tu novia. Y ahora soy... En ese momento el acoso se convierte en chantaje. Si Dexter no es su novio, ella le dirá a todos sobre su laboratorio secreto, comenzando la escena de Ojitos Pajaritos. ¿Por qué no te vas? Solo yo me quiero quedar. Dexter toma una decisión desesperada, dispararle con su pistola de rayos, pero entonces Didi propone un plan. Si no puedes destruir la obsesión, redirígela. La niña está esperando afuera de la casa. Dexter activa un dispositivo de teletransportación. Trae a un niño pequeño, también de ojos de anime. Didi dispara una flecha en forma de corazón directo al conejo de peluche de la niña. La niña y el niño tocan al conejo al mismo tiempo. Se enamoran al instante y huyen juntos hacia el atardecer. ¡Viva la novia! Dexter los ve alejarse y suelta una frase que nadie esperaba. Pero no se la merece. Este episodio noventero no va de Dexter. Dexter es el personaje secundario para analizar. La protagonista es ella, la niña de los ojos de anime, la acosadora. La niña recibe un gesto mínimo, devolver un conejo, y construye una relación entera en su cabeza. Y a partir de ahí, todo lo que él hace, ella lo reinterpreta como prueba de que son pareja. Con el sesgo de confirmación, tu cerebro descarta toda evidencia que contradiga lo que quieres creer y amplifica cualquier migaja que lo confirme. Lo que hace la niña es manipulación coercitiva, mejor conocido como chantaje. El acosador emocional invade tu espacio personal y cuando la víctima intenta poner un límite, el acosador lo convierte en una ofensa. ¿Por qué me rechazas si yo solo te amo? Como si el amor unilateral generara deuda, como si sentir algo por alguien te diera derecho a poseerlo. ¿Te suena noventero? ¿Conoces a alguien que no acepta un no? O peor, a alguien a quien tú no le aceptaste un no. Decime la verdad, decime la verdad, decime la verdad. Pero aquí es donde este episodio se vuelve perturbador, porque si solo fuera una historia de acoso sería un episodio más. Lo que lo convierte en algo más interesante es la pregunta que nadie se hace. ¿Qué clase de vacío tienes que cargar para que un desconocido te devuelva un peluche y tú lo confundas con una declaración de amor? Piénsalo, noventero. Esta niña se obsesiona con Dexter porque Dexter hizo algo que probablemente nadie le había hecho antes, notarla. Y ella en ese instante decide que eso es amor, porque no conoce otra cosa, porque nadie le enseñó la diferencia entre amabilidad y afecto, porque está tan hambrienta de atención que una migaja le sabe a un banquete. La carencia afectiva aparece cuando crece sin suficiente validación, sin padres presentes o una figura de autoridad que valide tu existencia y valor. Cualquier cortesía se siente lo máximo. La niña está enamorada de lo que Dexter representa, que alguien finalmente la vio, y cuando has pasado tanto tiempo invisible, ser visto una sola vez es suficiente para construir una obsesión. El problema no es que ella ame demasiado, sino que nunca le enseñaron qué es el amor. Es una niña nalgas miadas, como dicen en mi rancho, y entonces confunde cualquier cosa que se le parezca, lo que la saque del hambre. Y esto se confirma cuando aparece otro niño. Ella transfiere la obsesión en un segundo.
El amor de su vida es reemplazable porque nunca fue amor. No digas eso, mi amor, por favor. Al final, superar la dependencia emocional no significa aprender a vivir aislados ni cerrar las puertas al amor. Significa entender que nadie más puede ser la columna vertebral de tu propia vida. La verdadera libertad empieza el día en que descubres que no necesitas la validación de nadie para sostener tu valor y que compartir tu camino con otra persona solo es sano cuando primero has aprendido a no abandonarte a ti mismo. Sanar cuesta y da miedo. Sí, pero construir tu felicidad sobre la presencia de alguien más cuesta infinitamente más. Harley te mostró la dependencia que se disfraza de amor romántico, la que cree que aguantar es lo mismo que merecer. Jet te mostró la dependencia que se disfraza de lealtad, la que no suelta el pasado porque soltarlo significaría admitir que perdiste años persiguiendo un fantasma. Y la niña de los ojos de anime te mostró la raíz de todas, la dependencia que nace del hambre de afecto, la que no distingue entre amabilidad y amor porque nunca recibió suficiente de ninguno, la que convierte una migaja en un banquete. Porque romper con tu propia dependencia no es perder a alguien, es por primera vez en la vida encontrarte a ti mismo y comenzar a vivir como lo hizo Jet ese día en Ganímedes. Te invito a ver una relación más tóxica que la tuya, la de Suzy Kokoschka.